Colombia es un país plagado de mitos y leyendas, de espantos, duendes, apariciones y un sinfín de historias propias de nuestra tradición oral. Mitos y leyendas que han pasado de generación en generación, ruidos que nuestros oídos no quieren oír, sombras que preferimos no ver y sensaciones que nos erizan la piel. El reloj marca las 12 de la noche y cerca de la casona antigua de mi pueblo se empieza a escuchar incesante el llanto de una mujer. Está demasiado oscuro como para acercarme. Su llanto es cada vez más insoportable. Esto sucede en las noches de luna llena y yo prefiero cerrar los ojos y no pensar. Aunque algunas de las historias que usted escuchará a continuación obedecen estrictamente a la tradición oral, algunos han sido ampliados literalmente a fin de hacerlos más comprensibles. Sumerjámonos entonces en los relatos fantásticos de nuestro país, sin alejarnos de sus orígenes y de la historia que los enmarcan. Bienvenidos a Espantos y Fantasmas de las Regiones de Colombia. Dentro de los estudios de las ciencias sociales, es importante señalar que el folclore tiene una relevancia particular porque nos pone en contacto con esa filosofía popular, con esas tradiciones, con las leyendas, con las costumbres que los pueblos de la tierra han tenido durante miles de años. Ello tiene una relevancia particular también porque a través de la interpretación de, por ejemplo, los mitos y las leyendas, puede descubrirse aspectos fundamentales de esa evolución que han tenido los pueblos en su historia. Por ello, el folclore, una palabra que acuñó un arqueólogo inglés en 1846, William John Thoms, que al principio únicamente se preocupaba por la arqueología y las antigüedades, con el tiempo y la evolución misma de las ciencias sociales, comenzó a tocar aspectos importantísimos del desarrollo de los pueblos. Hoy en día, el folclore es una herramienta de primera mano para interpretar la cosmovisión de los pueblos. Y aquí viene lo importante en cuanto a los mitos y las leyendas. Los mitos tienen una inclinación casi directa a lo sacro, mientras que la leyenda va dirigida más que todo a los seres humanos. Esa es la diferencia que existe entre el mito y la leyenda, que con alguna regularidad se suelen confundir, pero son básicamente diferentes por, digamos, el bloque hacia el cual van dirigidos. En todo el mundo, y en el caso nuestro, en América Latina, los mitos y las leyendas explican las sociedades primitivas y más adelante cómo ha quedado ese rezago dentro del pueblo latinoamericano. Es una forma de entender el porqué de las mujeres y los hombres actuales, del porqué en un momento determinado toman determinadas actitudes frente a fenómenos, bien sea meteorológicos o a esos fenómenos que hoy en día son parte de las investigaciones, por ejemplo, de lo paranormal y otras ciencias que, si bien no han sido aceptadas del todo por la ciencia oficial, sí dan explicaciones claras dentro del contexto de la misma cosmovisión del ser humano. Muchas leyendas de espantos y fantasmas son comunes en varias regiones de Colombia y América Latina, como la Patasola, los duendes, la Llorona, la Madre Monte, las brujas, el sombrerón y otros específicos y particulares de un solo lugar, como las leyendas del Caribe. Esta es la leyenda de Francisco el Hombre. La leyenda narra que una noche el juglar iba como siempre sacando algunas notas de su acordeón y cantando para hacer más ligero el camino. De repente se dio cuenta que cada melodía que interpretaba era respondida con
una aún mejor por otro músico que no lograba divisar en la oscuridad. Luego de casi 2 horas de enfrentamiento, Francisco se encontraba atónito por la interpretación de su contendiente, quien le estaba ganando. Francisco decidió seguir la melodía de su adversario hasta que por fin lo divisó entre la penumbra de la noche. Sin embargo, no lograba identificar plenamente de quién se trataba. De pronto un rayo de luna penetró la penumbra y la silueta de su contendor se hizo evidente. Se trataba del diablo. Fue entonces cuando el juglar comprendió que se estaba enfrentando en el máximo duelo. Miró al cielo y rezó el credo al revés y entonó la melodía más hermosa y armoniosa jamás escuchada. Ante tal despliegue de habilidad, Satanás escapó entre las penumbras, dejando como ganador del duelo a Francisco. En el caso de Colombia tiene una particularidad y es la riqueza en folclore. Es decir, yo creo que es una de las regiones colombianas que tiene mayor cantidad de elementos folclóricos. De hecho, no es gratuito que la novela 100 años de soledad se haya escrito y el realismo mágico provenga justamente de un escritor de la costa atlántica. Hay una leyenda que es la de Francisco el Hombre, bien interesante, porque refleja no solamente un personaje que hoy es, digamos, parte de del mismo proceso identificatorio de los costeños con ese personaje, sino que también nos muestra el acordeón como parte integrante de la cultura musical de los costeños. Y hablamos fundamentalmente de departamentos como La Guajira, como Córdoba, como el Cesar, donde básicamente se generan los cantos de vaquería que terminan con el acordeón como un instrumento básico, no solamente de recrear las fiestas, los saraos, etcétera, sino también de reproducir historias a través de los cánticos del vallenato, y que finalmente se convierte en esos viejos cantos de vaquería. Francisco el Hombre es un personaje que va de pueblo en pueblo, llevando, como se llevaban hace muchísimos años, las noticias que estaban ocurriendo y las va transmitiendo a través del acordeón. Hay un momento en que él tiene que enfrentarse con el demonio, que va a ser como el polo opuesto a esa lucha histórica que siempre ha existido entre el bien y el mal. Entonces Francisco el hombre representa la parte positiva, la parte buena del ser humano, y el demonio la parte negativa, es decir, se revive en la leyenda de Francisco el Hombre la pugna milenaria entre el bien y el mal. La candileja es una bola ígnea de 3 hachones o luminarias, con brazos como tentáculos chisporroteantes de un rojo candela, que produce un ruido extraño de tiestos rotos. Persigue a borrachos, infieles y a padres de familia irresponsables. Asusta también a los viajeros que transitan en las horas avanzadas de la noche. Los abuelos y tatarabuelos, en hogares de familias numerosas, cuentan esta leyenda una y otra vez, para escarmiento o como lección moral a sus hijos y nietos. Según cuentan, hace muchísimos años había una anciana que tenía 2 nietos, a quienes consentía demasiado, tolerándoles hasta las más extrañas ocurrencias, groserías y desenfrenos. Las infantiles ocurrencias llegaron hasta exigirle a la viejita que hiciera el papel de bestia de carga para ensillarla y luego montarla entre los dos. La abuela accedió en el acto para la felicidad de sus 2 nietos. Cuando murió la anciana, San Pedro la recriminó por la falta de rigidez en la educación de sus 2 pimpollos y la condenó a purgar sus penas en este mundo entre 3 llamaradas de candela, que significan el cuerpo de la anciana
y el de los 2 nietos. La candileja o la luz viajera es una leyenda que es común en diversas poblaciones de Latinoamérica. Tiene por propósito también demostrar que no se deben cometer acciones negativas porque, digamos, la deidad, bien sea desde el punto de vista del caso católico o bien de la deidad indígena, van a terminar castigando a esa persona que cometió la mala acción. Con diferentes nombres, la candileja o la luz viajera la encontramos, por ejemplo, en el Tolima, en el eje cafetero, la encontramos en algunas tribus y siempre está ligada a una acción reprochable que tuvo una mujer que concibió un hijo no deseado o un hijo fuera de las normas legales y propias de las tribus o propias de esa cultura y terminó convertida en un ente amorfo que vuela sobre las copas de los árboles, que es terrible y que causa unos daños muy grandes entre aquellas personas que la ven. Antón García de Bonilla es un personaje real de nuestra historia, de ascendencia española y de imponencia física destacable, que a su muerte se convirtió en una leyenda en la ciudad de Ocaña, al norte de Santander, reflejando el espíritu español y religioso de estas tierras. El escritor don Ciro A. Osorio Quintero relata que las hijas y sobrinas de Antón García de Bonilla, al contraer la epidemia, inexorablemente morirían, porque esta enfermedad en aquel entonces no tenía curación. Don Antón, atribulado, pensó en Santa Rita, la santa milagrosa que se venera en una calle melancólica de Ocaña, por lo que salió velozmente de su hacienda, con destino al santuario, al que llegó cerca de medianoche, y pidió por la salud de sus enfermas, ofreciendo una promesa. Las enfermas se curaron, y Antón nunca cumplió su promesa a Santa Rita, y esa es la razón por la que don Antón, caballero, en veloz potro de fuego, volvía a cruzar en desesperado galope al favor de las sombras, las desoladas calles de la ciudad dormida, rumbo al olvido santuario de la santa abogada de imposibles. La leyenda de Antón García Bonilla se da en la ciudad de Ocaña, en el norte de Santander, y tiene también una función de control social y ejemplarizante. Ocaña es una ciudad fundada en la época de la colonia, en el siglo XVI, y Antón García Bonilla fue un personaje real. Fue un encomendero que tenía muchísimo dinero, vivía ya en sus últimos años en lo que hoy es el municipio de Aguachica. Y la leyenda nos dice que un día sus hijas y sobrinas, hay varias versiones, unas según unos historiadores dicen que las hijas y sobrinas, las otras dicen que única y exclusivamente las sobrinas. Lo cierto es que se enfermaron de una de aquellas epidemias que con frecuencia ocurrían en la época de la colonia y contra las cuales pues era muy difícil que la ciencia pudiera actuar de manera efectiva. De tal manera que ante el desespero por la enfermedad de los seres queridos, él toma una cabalgadura y se va desde Aguachica hasta Ocaña. Llega y se postra a la puerta de la iglesia de Santa Rita, que es la santa abogada de los imposibles, y allí le pide que le cure a sus hijas. Y él, en cambio, le daría algo, posiblemente, como era usanza en la época, sería dinero para la misma iglesia, para los sacerdotes, etc. Lo cierto es que él le pide ahí a la santa postrado de rodillas en la puerta de la iglesia de Santa Rita, y cuando regresa a Aguachica encuentra que sus niñas estaban completamente curadas. A la ruinosa calleja llaman del Tejo los hijos, bajada de Santa Rita, y dicen haber sentido, y así los viejos abuelos les contaron haber visto como en cierta noche fija viene a cumplir su castigo de la fallada promesa don Antón el Fementido.
básicamente en aquellas que tienen un origen bastante antiguo desde el punto de vista de poblamientos españoles, o aquellas que residen en las etnias que aún superviven en Colombia. Recordamos incluso que las investigaciones recientes que se han hecho, por ejemplo, sobre los Motilón Barí, sobre los Agua, es decir, las tribus que en este momento están en Colombia, fundamentalmente, y por ejemplo, el Brasil y otras poblaciones de América Latina, han recibido muy poca atención por parte de los antropólogos y los investigadores, tanto históricos como de las ciencias sociales, que enfatizan en la parte del folclore. De tal manera que se está acercando, se está haciendo una aproximación a parte de esa gran cantidad de personajes que hacen parte de la creencia popular y de la misma cosmovisión. Con nombres diferentes, pero con unas historias similares, los vamos encontrando en las diferentes poblaciones. Cada población, como ha sido propio del mito y de la leyenda, le va adicionando elementos, le cambia personajes, le cambia connotaciones de lugares donde se presentan los sucesos, de tal manera que esto enriquece el acervo antropológico y etnológico que tiene Colombia en materia de este patrimonio inmaterial. Y recordamos que es patrimonio inmaterial porque el Ministerio de Cultura, de un tiempo hacia acá, digamos que un tiempo corto, más o menos desde la vigencia de la Ley 397 de 1997, ha hecho un énfasis particularísimo en el rescate del patrimonio inmaterial colombiano, que es muy rico. Y apenas estamos aproximándonos a un acercamiento a esa recuperación del patrimonio inmaterial colombiano en materia de creencias, supersticiones y en el caso concreto de los fantasmas. De tal manera que seguirán muchísimas más versiones y historias de fantasmas, de mitos y leyendas de la República de Colombia, y estamos convencidos que va a ser un aporte invaluable para el propósito del Ministerio de Cultura de recuperar de una manera exacta el patrimonio inmaterial de nuestro pueblo.